Y efectivamente, ¿no? O sea, no teníamos testers, no existía eso para nosotros, ¿no? Y en el buen sentido, creo que cuando yo te pregunté es porque, pues yo pensaba, yo soy desarrollador, ¿no? Ajá. Obviamente, pues hago algo y lo pruebo y debe de tener calidad, ¿no? Entonces yo Ujú. estaba acostumbrado a yo ser absolutamente, responsable, ¿no? Entonces no delegaba ni pensaba en nadie más. Y recuerdo que, borré toda la base de datos, sí, borré la base de datos, ¿no? O sea, sí, es así, no me acuerdo cuándo pasó, lo borré. Y todo esto para platicarte porque, pues, no pude recuperarla, ¿no? Ese clásico que hace así como que un update sin el where, ¿no? Así como que Ajá. a todo, ¿no? Entonces de ahí maté todo. Y luego ya llega él y me dice: "¿Qué hiciste?". ¿Se dio cuenta o me vio o yo estaba pálido, no? Entonces, y me acuerdo, y luego ya después de un ratito me dijo: "Sabía que harías esto". Entonces, ¿tú crees que lo que aprendí después es que, qué pasa cuando sales de esa burbuja, no? Claro. Entonces, ¿qué pasó? Una recesión económica, la empresa estaba en problemas y salieron con la sorpresa de que, bueno, pues vamos a hacer outsourcing, ¿no? Mm. Vamos a quitar el equipo de desarrollo de Latinoamérica y lo vamos a mandar a la India, ¿no? Oh. Entonces, pues, ahí vamos para afuera, ¿no? Yo Ujú. primero, ¿no? Y ahí es uno de los grandes, errores que a veces, cometemos como desarrolladores o testers, ¿no? Te quedas mucho tiempo trabajando en el mismo lugar, son las mismas prácticas, las mismas tecnologías, no sabes si de la manera en la que estás trabajando era correcta o no, ¿sí? Entonces, yo salí a tratar, dije: "Pues, no voy a comer el mundo, voy a empezar a pedir trabajo como líder", ¿no? Como líder de Ujú. desarrollo. Y me acuerdo que en mi primera entrevista que tuve ya como en una empresa de desarrollo un poco más, seria, por así decirlo, ¿no? Así, con prácticas de testing, ¿no? Entonces, obviamente, pues, me tronaron Exit Tester, o sea, Pero sí recuerdo esa vez que, o sea, nos digo: "Ustedes están pendejos, o sea, ustedes están sí. pendejos, yo soy la que es más, yo soy la PM y creo que le faltó un poquito para decir, yo soy el que les pago". Hola, ¿qué tal a todos? Estamos en su video podcast Testing de 2 a 3 caídas, donde hablamos de tecnología, de pruebas de software, hablamos con personas que están involucradas en el mundo del tech y de diferentes temas, no solo tienen que ver con parte técnica, como hemos hablado también con personas de otros rubros como derecho u otras áreas que son relacionadas, aunque pareciera que no. Con nosotros está el buen Rubén Tena. Rubén, un gusto, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, Exit Tester, emocionado de estar aquí. Gracias, mi Rubén. El contrario, el emocionado soy yo. Vamos a dar un pequeño resumen del buen Rubén. Él es un líder Lean Agile, tiene ya 12 años, un poquito más de 12 años de experiencia y ha proveído, dado y ayudado a organizaciones en de varias industrias, tratando de llegar a la parte de ganar, ganar, donde todos les vaya bien, adoptando y transformando con metodologías ágiles. Él actualmente incluye trainings de Agile, coaching, transformation y pues también está certificado en muchas cosas como Scale Agile, Scrum Master, Project Manager, PMI, en Less Basic, en Azure, en Salesforce y también aparte de ser Agile Coach, yo cuando conocí al buen Robert tenía un background técnico de desarrollador muy alto. Él estaba también como desarrollador de software usando tecnologías como Salesforce, JavaScript, SQL, Azure, entre otras. Pero bueno, este es el breve resumen que tenemos de Rubén. Sin embargo, yo también te puedo decir que Rubén, aparte de esto, es una excelente persona, que tengo el gusto de conocerlo desde hace algún tiempo. Y bueno, mi estimado Rubén, me gustaría que ahora tú te presentes quién es Rubén, qué hace Rubén y qué es lo que nos va a mostrar en este caso brevemente hoy, mi estimado. Pues, no, gracias por la introducción. Siempre es difícil para nosotros que alguien más, te haga una introducción, ¿no? Siempre es así como que, cañón, yo hice todo eso, ¿no? Sí. Qué interesante se ve, ¿no? O sea, quién es ese? Pero, pues ese soy yo, ¿no? Rubén Tena, en este momento
me identifico como un Agile Coach, pero realmente pues he pasado por todas esas etapas, ¿no? Al último es cómo entregamos valor realmente en las empresas, en todo este mundillo del desarrollo de software principalmente. Entrenamientos, certificaciones, por ahí. Ahí le puedo agregar muchas etiquetitas al nombre, ¿no? Como ahora se usa ahí en LinkedIn, pero al último, pues no, o sea, solo un humano normal, ¿no? Que me gusta esta onda de la agilidad, ¿no? Y pues ayudarle a todo el mundo, a nuestros clientes a entregar. Pero bueno, pues ahora ágil es mi segundo nombre, ¿no? Ay, caray. Mi Rube, quisiera empezar en cuanto nos conocimos, la vez que nos conocimos. Yo recuerdo que tú me preguntabas qué era un tester, ¿no? Y eso se me quedó muy grabado porque fue creo que la primer charla que tuvimos. Yo asumiendo que la gente debería de saber qué era un tester. Y recuerdo que nos preguntaste eso. Y bueno, ¿y ustedes qué hacen, no? Ujú. Sí, claro. Y sí lo recuerdo porque, bueno, yo donde comencé mi carrera, digamos, profesional, ¿no? En un equipo de desarrollo, en una empresa manufacturera. Y pues Ujú, sí, o sea, era un departamento de desarrollo de software, pero el departamento de desarrollo de software, 5 o 6 personas, ¿no? O sea, nosotros ujú. somos los representantes a nivel Latinoamérica del desarrollo de esta empresa, ¿no? Pero en realidad somos cinco personas ahí en unos cubículos, ¿no? O sea, todo depende del punto de vista. Y efectivamente, ¿no? O sea, no teníamos testers, no existía eso para nosotros, ¿no? Y en el buen sentido, creo que cuando yo te pregunté es porque, pues yo pensaba, yo soy desarrollador, ¿no? Ajá. Obviamente, pues hago algo y lo pruebo y debe de tener calidad, ¿no? Entonces yo Ujú, estaba acostumbrado a yo ser absolutamente, responsable, ¿no? Entonces no delegaba ni pensaba en nadie más, sino era lo que yo hacía el desarrollo y luego ya el usuario final o el que nos lo pidió, ¿no? Entonces ujú, era claro. esta colaboración directa y me acuerdo cuando te conocí, pues, él va a ser va a tener esta orden, el Mexitester en testing, ¿no? Y yo dije, cañón, pues, ¿qué hago, no? O sea, que por ahí era la pregunta, ¿no? Pues, ¿qué hago, no? Entonces ya no testeo nada o qué, ¿no? Entonces, ya me olvido, ¿no? Hago yo lo que quiera y ahí le echo las broncas a Mexitester, ¿no? Pero creo que por ahí fue la primera interacción, sí, cierto, con estos roles de test. Sí, sí, me acuerdo que bueno, que ahí hicimos una buena sinergia basada en esto. Como comentabas, bueno, ya hablando después me comentabas que hubiera sido muy útil en el proyecto en el que tú estabas, como dices ahorita, que existiera ese tipo de personas, ¿no? Y llegamos a ese punto, creamos una buena sinergia. Y bueno, esa es la pequeña historia donde el buen Ru y yo nos conocimos, trabajamos muy a gusto en un proyecto por hacer el destino como siempre, nos tuvimos que ir por rumbos diferentes, pero bueno, siempre hemos estado en contacto desde aquellos tiempos y seguimos. Ahora, mi estimado Rubio, platícanos en sí, en general, toda tu experiencia que has tenido en TI en general, desde que iniciaste en desarrollo hasta ahora que estás como el coach, cómo te ha ido, cómo has ido brincando a estos niveles. Pues, yo nací en un pueblito, la verdad, no tanto. Claro, ¿por dónde comenzar? Bueno, yo soy ingeniero en sistemas, ¿no? Estudié la carrera de ingeniería de sistemas computacionales en el tecnológico de Chihuahua, ¿no? Y bueno, pues desde entonces yo era el que hacía claro que tenemos nuestro grupo de amigos, ¿no? Sí. Con los que nos juntábamos, ¿no? Entonces yo era el que hacía los programas y los otros me ayudaban en las otras materias, ¿no? Y Así es, luego, ¿no? empecé mucho con Microsoft. ¿Y por qué? Porque Microsoft tenía dentro de sus herramientas, ¿no? Wizard, ¿no? Que te ayuda a conectar rápido a la base de datos, ¿no? Ujú. Entonces, porque cuando no sabes, ¿no? Entonces, lo más fácil es lo que sale, como entras, ¿no? Claro. Entonces, la carrera muy, muy básica de programación, pero sí, o sea, siempre me gustó el tema de las computadoras en ese entonces, la programación, la lógica, y tiene como que este elemento como de juego, ¿no? De que vas logrando algo y gritas, ¿no? Cuando te desbloqueas o resuelves el bug y demás. Este,
Y me salió una oportunidad, de ir a hacer un internado, ¿no? Y es que sales y haces las prácticas de la escuela. Y Ujú. fue con una empresa, con esta empresa manufacturera que donde estaba antes de que te conocí, y fue muy interesante porque me mandaron a Francia, ¿no? Oh, Entonces, estuvo padre, ¿no? Porque para uno, o sea, mexicano de un ranchito, ¿no? Tener la oportunidad de viajar a Europa, ¿no? Cuando tienes, no sé, recién 21 o egresado. 22 años, ¿sí? Entonces es como que un sueño, ¿no? Así es como que del bucket list, ¿no? Entonces, y creo que fui allá, ¿no? Y era con Java, todo, ¿no? Y un Mm. francés hablándome, ¿no? O sea, un francés, en Java, ¿no? Entonces, y date, ¿no? Y pero fíjate que ahí conocí como a mi primer mentor, ¿no? No lo veía en ese entonces, pero fue sí mi primer mentor. Él como que sabía, está bien chavo, ¿no? Y me chamaqueó, o sea, me chamaqueó al grado de que me dio mi ambiente de desarrollo. Este es el problema, dale todo el día hasta que te salga, ¿no? Ujú. Y si hay una bronca, pues ya me dices, ¿no? Mientras, órale, tú date, no te voy a estar diciendo, ¿no? Bien, ¿no? Y recuerdo que, borré toda la base de datos, sí, borré la base de datos, ¿no? O sea, así es, así, no me acuerdo cuándo pasó, lo borré. Y todo esto para platicarte porque, pues, no pude recuperarla, ¿no? Ese clásico que hace así como que un update sin el where, ¿no? Así como que Ajá. a todo, ¿no? Entonces de ahí maté todo. Y luego ya llega él y me dice, ¿qué hiciste? ¿Se dio cuenta o me vio o yo estaba pálido, no? Entonces, y me acuerdo, y luego ya después de un ratito me dijo, sabía que harías esto. Entonces, esa base de datos en realidad era una de pruebas, ¿no? Ah. Era una, pero nunca me dijo, ¿no? Yo pensaba que era la de producción y listo, ¿no? O sea, no, pues bueno, uno así como que chavo ni me caía el 20 de que ambientes, ¿no? Entonces, buenas prácticas de desarrollo y demás, ¿no? Entonces, haz de cuenta que estar en otro país, que me tocara alguien así que me diera la oportunidad, ¿no? De mentorearme bien, ¿no? O sea, sí, haciéndome batallar y Ujú. batallando ahí con el inglés, ¿no? Entonces, todo eso, haz de cuenta que me aceleró así como que, no sé, 4 años de experiencia que iba a tener normalmente, o sea, en esos 6 meses tuve un crecimiento así, bueno, una confianza más o menos grande como desarrollador y de ahí como que me catapulté, ¿no? Ahí mismo me contrataron, ya regresé yo acá a mi rancho y empecé a trabajar, pues, de desarrollo, ¿no? O sea, desarrollando otra vez con Microsoft, .NET y esas cosas que es lo que me gustaba, ¿no? Y pero bueno, o sea, desde ahí empezó la lección de que hay que ver más allá, ¿no? Hay que Ujú. prepararse. ¿Cuáles son las buenas prácticas? ¿Cómo hace las pruebas? Estar preparado para hacer un rollback, ¿no? Todo ese tipo de buenas prácticas que a veces uno como desarrollador, cuando estás comenzando, pues no piensas o sea, tú piensas en hacer el new feature y ya, ¿no? Ujú. Tú haces tu desarrollo y allá los de DevOps, bueno, no, los de infraestructura en ese No, entonces, man. ni se usaba ese concepto, ¿no? Allá que ellos lo instalan en servidor y si consume un montón de memoria, pues allá que le pongan más, ¿no? Y Que yo paguen. ocupado, ¿no? Entonces, después ahí mismo, pues ya trabajando unos años y uno como que se siente muy, que la sabes todos, ¿no? Eres el nuevo y tú sabes Ujú. mejor que todos los demás. Esto está mal, ¿no? Tú empiezas a decir, esto está mal por esto y esto, porque estamos Claro. haciendo, porque estamos trabajando. Mi jefe no sabe, ¿no? No la arma. Que donde nos conocimos, ahí sí teníamos unos problemas reales, ¿no? Pero Claro. uno pensando, ahorita digo ya, ¿no? Pero uno pensando, ¿no? Comenzaría a decir, ¿sabes qué? No la hace, o sea, todos los proyectos se entregan tarde, los clientes piden un montón de cambios, ¿no? O sea, todo eso clásico. Y hasta que salió la oportunidad, pues, de subirme al barquillo, ¿no? O sea, decir, bueno, me convertí, platiqué con el gerente, tuve ahí un crecimiento también de que me entrenaron, pero en project management, o sea, esa era la Ujú. onda. O sea, si tú ibas a subir en una empresa manufacturera a un puesto gerencial, es project management, ¿no? Tienes que saber de PMI y esas cosas, ¿no? Me entrenaron en eso y hasta que me subí al barco, ¿no? Entonces dije, por fin, ¿no? Ahora yo soy el jefe, ¿no? Ahora yo soy el gerente,
ahora sí, esto va a ser genial, ¿no? Mi equipo de desarrolladores, Todo va a cambiar. porque los comprendo, ¿no? Puedo estar feliz, ¿no? ¿Qué pasó unos meses después? Proyectos con entrega tarde, ¿no? Clientes enojados, deadlines así matonas, trabajando eh, los fines de semana, el famoso crunch, ¿no? Y llegó un momento donde dije, me convertí en lo que yo odiaba, ¿no? O sea, porque igual, ¿no? Así como cuando yo no pensaba que había esta onda de ambientes de desarrollo y demás, así como me chamaquearon, pues a uno se le hace fácil, ¿no? Dices, no tienes la presión ahora del director de la empresa, de que se pone un presupuesto, de que las fechas muchas veces son fijas y date, ¿no? O sea, hay muchas cosas que uno cuando dice, yo voy a hacerlo mejor que mi jefe, y ya cuando lo tienes que hacer, lo dices porque es como cuando dices la selección no la arma, ¿no? No metieron gol ahí, ¿no? Entonces, pero tú no eres el que está corriendo ahí en ese momento, ¿no? Entonces es muy fácil, ¿no? Y sí, un momento donde dije, me convertí, realmente sí, no, me convertí en lo que yo odiaba. Debe de haber alguna mejor manera, ¿sí? De entregar, de desarrollar software, al final de cuentas, que eran mis proyectos. Y ahí fue donde conocí Scrum, ¿no? O sea, ya googleando, ¿no? O sea, googleando, viendo y empecé a leer y dije, todo esto me hace sentido, ¿no? It makes sense, ¿no? Leía yo de Scrum, leía de agilidad, y empecé así como que tener este momento de mind blowing y justo ahí fue donde hice lo que yo considero mi primera transformación, digamos, ágil, ¿no? Jóvenes, vamos a pararnos y vamos a platicar, vamos a colaborar, vamos a tener estas juntas de áreas de 15 minutos y obviamente pues empezó a mejorar todo, ¿no? Entonces dije, de aquí soy, ¿no? Entonces ya fue cuando empecé con digamos, con esta ambigüedad, ¿no? De decir, voy a ser el Scrum Master, pero bueno, de momento todavía no dejaba el tema técnico, ¿sí? Y bueno, pues de ahí para adelante, ¿no? Entonces, dime, ¿qué más te platico? Esos fueron los, digamos, los inicios, ¿no? De Tus cómo pininos. sí, 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 a darle en ese ambiente, pero todavía estaba, digamos, en esa burbuja de maquila, ¿no? Ujú, De manufactura, ¿no? Entonces, ¿tú crees que lo que aprendí después es que, qué pasa cuando sales de esa burbuja, ¿no? claro. Entonces, ¿qué pasó? Una recesión económica, la empresa estaba en problemas y salieron con la sorpresa de que, bueno, pues vamos a hacer outsourcing, ¿no? En Vamos a quitar el equipo de desarrollo de Latinoamérica y lo vamos a mandar a la India, ¿no? oh, Entonces, pues ahí vamos para afuera, ¿no? Yo ujú, primero, ¿no? Y claro. claro que eso es un shock porque yo estaba pensando, pues aquí voy a estar trabajando para siempre, tengo la camiseta, ¿no? Iba Y más porque creciendo, había ¿no? ujú, Dime, perdón. y más porque había estaba subiendo de niveles, como dices. Claro. Y ahí es uno de los grandes errores que a veces cometemos como desarrolladores o testers, ¿no? Te quedas mucho tiempo trabajando en el mismo lugar, son las mismas prácticas, las mismas tecnologías, no sabes si de la manera en la que estás trabajando era correcta o no, ¿sí? Entonces yo salí a tratar, dije, pues no voy a comer el mundo, voy a empezar a pedir trabajo como líder, ¿no? Como líder de Ujú. desarrollo. Y me acuerdo que en mi primera entrevista que tuve ya como en una empresa de desarrollo un poco más seria, por así decirlo, ¿no? Así, con prácticas de testing, ¿no? Entonces, obviamente, pues me tronaron de Exit Tester, o sea, me humillaron en la entrevista, ¿no? Sí. Porque al estar yo en esa burbuja, pues no me ponía tanto a estudiar y las buenas prácticas y algoritmos y todo eso. Entonces fue un choque grande, ¿no? Decir, ¿por qué estaba cerrado yo en esta burbuja? No, no piensas en esas cosas al final de cuentas, ¿no? Entonces, cuando tuve ese fallo así tan grande, me acuerdo que todo me acuerdo así del al que me estaba entrevistando ahí en vivo, ¿no? Así, aquí está el whiteboard y a ver, ¿cómo resolverías esto, no? Ajá. Y me fue súper mal, ¿no? O sea, sí salí y dije, pues yo estaba así ya muy crecidito, ¿no? Decir, Claro. ay, soy gerente y me las sé todas y voy a revolucionar póngatelas, no sabes nada, ¿no? O sea, ¿qué onda, no? Y no, pues ahí fue donde hice lo que mejor sé hacer, empezar a aprender, actualizarme,
a leer, a repasar, porque muchas cosas las haces y son las buenas prácticas, pero no te sabes la terminología, no sabes cómo se llama ese patrón de diseño, ¿no? O cosas Ujú. así que tal vez tienen o no tienen sentido, ¿no? Y así fue creciendo hasta que ya entré ahí en la empresa donde nos conocimos, ¿no? Pero ya iba ya un poco más, confiado, ¿no? Humilde. Sí, 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 Y humilde, humilde. humilde y confiado, ¿no? Entonces, yo ahí entré otra vez como desarrollador, ¿no? Ujú. Y dije, sí, pues es que tengo que machetearme otra vez como desarrollador, ¿no? ¿Y qué pasó ahí otra vez, no? Que después de un ratito, ¿no? Tenía otra vez un jefe, ¿no? Que pues no sabía hacer las cosas, que nos estaba causando un montón de ruido ahí cuando estábamos nosotros, ¿no? Mm. Que nos estaba haciendo batallar y, y yo al principio, pues no, o sea, ¿cómo se llama? El beneficio de la duda, ¿no? Porque yo ya había sido yo una vez esa persona soberbia que decía, no, no la arma mi jefe, ¿no? No Ujú. sabe de lo que habla, ¿no? Y tratando de resistir, ¿no? Hasta que tuvimos, me acuerdo, una junta, y esto lo platico mucho, sí, ¿no? Yo me acuerdo, a ver si te acuerdas, ¿no? Estábamos en una junta, ¿no? Así nuestra junta, llegan, nuestra jefa, y luego nos dice, ¿saben qué? Es que las cosas no son así, ¿no? Yo estoy certificada Exacto. como Scrum Master, ¿no? Y pues ella hacía nuestras dailies con minutas y todo, ¿no? Entonces Sí. nosotros estábamos, o sea, y estábamos trabajando muy bien y nos dio un frenón, ¿no? Cuando nos agregaron al Project Manager, ¿no? Y ya después de un rato, y me acuerdo que nos juntó así a ti y a mí, ¿no? Porque creo que sí, tú estabas ya actuando más como Scrum Master porque nos Mm. repartimos los roles y Sí, yo estaba actuando más como Product Owner sí. porque no había nada, ¿no? Entonces, y yo sabía, dije, no puede tener una persona todos estos poderes, ser Scrum Master, Product Owner, no sé qué. Y tú dijiste, yo sí le muevo eso y yo también le sé, y dije, órale, ¿no? Ahí estamos. Pero me acuerdo que te dijo, estoy certificada y como estoy certificada, no, eso está mal, hagan mi caso porque estoy certificada. Y se había certificado después de que entró ahí, ¿no? Me acuerdo. Es, Creo que ahorita que dijiste eso, yo digo, fue tan hermoso. Fueron tiempos oscuros de esa parte. Como comentábamos, ya habíamos tenido una sinergia de desarrollo y Scrum Master nadie se lo quería aventar. Tú te estabas aventando primero el rol de todo y dije, no fue re bueno. Porque el equipo pues, no tiene mucho conocimiento, creo que ni en ágil. Yo lo aprendí también a la mala, entonces creo que compaginamos, pero sí recuerdo esa vez que, o sea, nos digo, ustedes están pendejos, o sea, ustedes están pendejos, sí, es más, yo soy la PM y creo que le faltó un poquito para decir, yo soy el que les pago, ya, ¿no? ya, Y desde ahí yo creo que también, bueno, esa historia será otra historia que contaremos, fue en declive, no sé si te platicaron, ya después que, o si estabas, no me acuerdo, que ahí también hubo una escena de violencia y no pudo controlarla ella. Estuvo interesante, eran tiempos muy, sí, ya me muy, acordé. Sí. sí. Pero ¿sí te acuerdas que en ese momento cuando nos estaba diciendo eso, y luego le dijimos, sí, pues yo también estoy certificado, pero y me excité, también estás certificado, ¿no? Y yo me certifiqué hace como 2 años o algo Tú así, ya ¿no? tienes tiempo Y así, y y ya hemos tenido varias, y ya no supo qué decirnos, ¿no? no, y aparte venía muy alzadito porque era de una empresa grande, ¿no? O Sí. sea, IBM creo que venía. Entonces, o sea, traía todo el mood de nadie va a venir a decirme qué hacer, ¿no? Y obviamente lo único que hizo fue, como dices, retrasarnos. El gente, yo recuerdo que el gente en ese tiempo estaba tan enojada que el gente decidió como ya dejarla de un lado a ella por lo mismo, ¿no? Sí, o sea, todo se fue en declive, y fue Ujú, cuando yo también, o sea, es que, ¿qué es lo que pasa, no? Y de ahí volvemos conectándolo con la agilidad y con lo que hacemos, ujú, ¿no? Porque muchas veces, cuando hablamos de ágil, no, la primera cosa que te ponen ahí es individuos, interacciones contra procesos y herramientas, ¿no? O sea, ujú. lo primero que debes de leer ahí en el manifiesto. Y es cierto, ¿no? O sea, es que vamos a enfocarnos en la gente, en lo que da valor, en lo que sí es eficiente, y todos los procesos y esos, pues si te ayudan, qué padre, ¿no? Si no, pues ajustalos y sí, enfócate en el valor. Y en ese caso era nada más, o sea, poner procesos por ponerlos para saber que alguien estaba haciendo, para decir que alguien estaba haciendo algo, ¿no? Y estuvo muy padre, ¿no? O sea, esa es una de las experiencias que uno toma y dice, bueno, es que esta onda del micromanager, ¿no? Ujú. Cuando la conoces y cuando la vives, o sea, entiende uno por qué debe de alejarse, ¿no? Entonces, todas esas experiencias creo que
también me han ayudado mucho, ¿no? A mí personalmente a evitarlo, ¿no? O sea, aprende uno más realmente de todos esos fallos. Pero bueno, ya cuando los ves así en retrospectiva, ¿no? Porque en el momento pues, está difícil. Ese enojo, te sientes como enojado, como frustrado. Vamos a llegar también a ese punto de Ujú. unos comentarios que yo tengo sobre Ágil en general. Pero bueno, Rubén, ¿cómo tú das ese salto? Ya comentaste que ya estaba certificado en ese momento, pero ¿cómo dices de desarrollador a Agile Coach? ¿Y qué es lo que hiciste para llegar a convertirte en un Agile Coach? ¿Cuál fue tu proceso, tanto educativo como ya platicamos unas cositas de lo que ha pasado, también vivencial, ¿no? De decir, bueno, creo que no lo están haciendo bien, alguien tiene que saber cómo hacerlo. Claro. Eh, pues yo creo que fue en mi experiencia personal, ha sido muy orgánico, ¿no? Porque cuando yo te digo, ya estaba certificado en Scrum, sí hice una certificación en alguna empresa medio patito, ¿no? O sea, no Ujú. era, ahora resulta como que las empresas tienen como que cierto pedigrí, ¿no? Que, oh, sí, tiene que ser Scrum Alliance o Scrum.org Ujú. o Skill Agile y así, ¿no? Tú ahí te vas como que por pedigrí. Pero no, pues yo lo empecé con un coach que fue personalmente y nos entrenó a mí y a mi equipo con Legos y todas esas cosas, ¿no? Ujú. Y aprendí muchísimo, ¿no? Mejor que en estos otros entrenamientos de estas empresas, así, ¿no? Entonces, ¿cómo fui yo haciendo el cambio? Primero, por necesidad, ¿no? Porque después de esa empresa donde trabajamos juntos, ¿no? Y ahora donde me encuentro, había esa necesidad, ¿no? O sea, llega un momento donde cuando trabajas con un equipo que es muy bueno, ¿no? La parte técnica está como resuelta y se vuelve lo fácil, ¿no? Porque tienes al experto en base de datos, al experto en DevOps, al experto en testing, ¿no? Al experto en front-end, back-end, ¿no? Tienes un equipo muy bueno, ¿sí? Y para llevar a estas personas o para entregar valor al siguiente nivel, entonces ya la bronca casi siempre es con el sistema, ¿no? Entonces, mi filosofía actual es las personas ya están haciendo lo mejor que pueden, siempre le echan ganas, ¿no? Ellos tienen los skills y el problema, el 90% de las veces, o el 99.9% de las veces, es con el ambiente en el que los metemos, ¿no? Ujú. ¿Y quién es el encargado? ¿Quién definió esos ambientes? Pues los gerentes o los managers o los líderes, ¿no? Al final de cuentas son quien ponen, digamos, como que esos constraints en donde vive el equipo, ágil o no ágil y demás. Entonces, ¿cómo fui haciendo la transición? Primero por necesidad, ¿no? Porque ya cuando tienes así como que la visibilidad de, hacia adentro del equipo, pero también hacia afuera de donde está lo que le llamamos system thinking, ¿no? O sea, el equipo es un sistema, pero la empresa o donde se encuentra el equipo también es un sistema. Entonces fue de ahí, ¿no? Yo identificando, puedo gastar mi tiempo nada más haciendo este código o esta otra persona lo puede hacer mejor que yo y yo puedo quitar todas estas broncas o puedo ayudarlos a coordinar o puedo mejor ayudarle a la empresa porque no sabe cómo coordinar varios equipos, ¿no? Entonces, ahí empezó, digamos, como que esa transición, ¿no? De que yo entraba como líder de equipo y como líder tienes como que esa ambigüedad, ¿no? Como que si haces código un poquito, empiezas como que a evaluar o ayudarle a los demás, pero empiezas como que a agarrar más y más cosas administrativas y administrativas y administrativas, por así decirlo, ¿no? Claro. Entonces, así fue como empecé a hacer el salto, ¿no? Entonces ya después dije, bueno, o el que sirve como que a dos amos, pues no, ¿verdad? O sea, como, no me acuerdo cómo dice la frase esa, ¿no? Pero entonces llegó un momento donde dije, bueno, pues, o sea, o le doy para un lado o para el otro porque pues no puedo estar haciendo todo. Y decidí explorar, digamos, más a fondo el camino del Scrum Master, por así decirlo, pero no me gusta tanto, digamos, ya el término de Scrum Master porque es un rol en un Ujú. framework en específico, ¿no? Claro. Ya ahorita las empresas lo utilizan y luego le ponen Scrum Master, Project Manager, Bregman. ¿no? Entonces, yo empecé a ser para un proyecto Project Manager, para otro Delivery Manager, para otro Scrum Master, dentro de mi empresa Resource Manager, ¿no? Y a Ujú. veces hasta Developer, ¿no? Entonces Ujú. yo básicamente como llego a mí no me importa tanto realmente, pero yo llego a los equipos y a ver,
qué es lo que se necesita y depende de lo que necesita, ¿no? Voy, me adapto y en eso me enfoco, ¿no? Si el equipo necesita liderazgo técnico, por ahí le doy. Si el equipo necesita por procesos y burocracia y todas esas cosas, por ahí le doy, ¿no? Entonces, para mí eso es realmente como que la agilidad, o sea, ser capaz de adaptarte a las circunstancias. Entonces, volviendo a tu pregunta original, ¿no? O sea, ¿cómo me fui transformando, ¿no? Meramente por necesidad, luego por amor al arte, ¿no? Y ahí empieza uno como que a empezar a explorar, ¿no? Porque llega un momento donde Scrum, por ejemplo, te queda corto, ¿no? Dices, una vez que tú tienes un equipo que ya aprendió Scrum, que ya está entregando, ¿no? Que ya sabe cómo coordinarse, ¿no? Tú te vuelves inútil como Scrum Master, por así decirlo. Bueno, esa es mi definición del éxito de un Scrum Master, ¿no? Ok. Debe ser useless, ¿no? O sea, debe ser inútil para el equipo, porque el equipo ya sabe cómo juntarse, ya sabe cómo resolver problemas, ya sabe cómo correr las sesiones, ¿no? Realmente no debes de ser tú necesario, ¿no? Entonces, uno cuando es Scrum Master, pues primero está viendo hacia el equipo y cuando el equipo ya tiene una madurez, entonces voltea a uno como Scrum Master y empiezas a ver al lado de la organización, ¿no? Y empiezas a ver que la organización tiene otros problemas, ¿no? De, ¿cómo conectamos la estrategia, lo que quiere el CEO, lo que quiere el fundador de la startup? ¿Cómo se traduce en eso, en algo que nuestros desarrolladores puedan hacer, ¿no? Entonces empiezas ahí a ver un poco, bueno, esta onda del coaching o del Enterprise AI Coach, ¿no? Empiezas a meterte en temas de cómo escalas ágil, ¿no? Scale el framework, ¿no? Y por ahí, digamos, continué mi carrera, ¿no? Una vez que ya no sabíamos como que la receta o empiezas a tener, es que Scrum y agilidad ya no es nuevo, ¿no? Entonces llega un momento donde yo ya entro con un equipo, y si es de mi empresa, ¿no? Ya saben cómo hacerlo, o sea, ya ajustas una que otra cosa y empiezas a ver estos problemas de dónde lo metes, ¿no? Entonces, pues por ahí seguí creciendo hasta que me transformé en lo que le llamamos Agile Coach, ¿no? Pero, ¿qué hago? Lo que hace falta, ¿no? Rubén, yo tengo gracias por lo que nos cuentas de tu transición. Vamos a ir a dos vertientes, pero una es, híjole, historias de la vida real. Ahorita en un proyecto en el que estoy, tenemos a nuestro Scrum Master, pero yo digo, y no es que sea el framework o que sea cualquier herramienta, que en varias empresas en las que he estado, siento que la parte ágil, ha sido un estado fallido. ¿Por qué? Porque llegas y, bueno, todos tienen dailies, ¿no? Ya somos ágiles por tener dailies. A veces ya nada más por eso. Y luego les preguntas, oye, ¿por qué no seguimos estas prácticas que dice el framework que han elegido? Kanban, Lean, Scrum. I don't know, eso, la respuesta a mí se me hace como muy vaga, muy pendeja, que dicen, no, es que es un framework, toma lo que necesitas. Bueno, pues entonces no tomes nada, güey, ¿no? De hecho, ni siquiera necesitas los dailies, o sea, haces una junta donde estén todos platicando y anota y te mandan minutas o sea, volvemos a esta parte que yo sí siento, cuando dicen, es que estamos haciendo Scrum, estamos haciendo ágil, es algo fallido, es una percepción que tienen las empresas por el simple hecho de que entregamos cada 10 días, ya estamos cumpliendo con la parte de ágiles y tienes a todo el equipo, como dices, aunque sean muy buenos técnicamente, estresados, peleando o debatiendo cosas que a lo mejor ni siquiera tienen sentido debatir, ¿no? Features y como dices, primero son las personas antes que los procesos, pero pareciera que uno de los problemas también que existen es lo que ya habías comentado anteriormente, que un Scrum Master tiene que ser un PM o viceversa. Y llegas y empiezas con el micromanagement. Y luego, por ejemplo, ahorita en el proyecto en el que estoy, cada cosa que hay, una junta. Una junta. Oigan, hay que revisar X ticket. Al rato hago una junta. Y así como que todos así. Ha llegado a tal grado la molestia que sí lo han dicho. No, ya juntas ya no. O sea, yo he escuchado a los líderes developers, a los líderes testers que hemos sido nosotros decir, ya estamos hartos de tantas juntas, ¿no? Entiendo que de eso se trata. Si necesitas algo rápido, es mejor una llamada en el caso de remotos o estar ahí en el caso de que estés en la empresa. Pero yo siento que todo esto realmente no
no está ayudando y al contrario lo que hace es que tienes un equipo estresado con un gran burnout y que está fallando en el proceso y por eso tienes al cliente principal enojado porque entregas cosas, medio las entregas y si las entregas bien es porque hiciste muchas horas de trabajo extra que obviamente no las considera. ¿Tú qué opinas de eso, Rubén? Eh, pues es una realidad, o sea, es una realidad porque no, ¿cómo te explicaré? O sea, sí es algo muy común, definitivamente. ¿Y qué es lo que pasa? Es que es como decir, voy a convertirme en el mejor programador Node.js, ¿no? Ujú. Pero no aprendes JavaScript, ¿no? O sea, Ok, es como que si voy a ser el mejor tester en Selenium, pero no sabes Java, por ejemplo, el lenguaje, es el lenguaje per se, ¿no? exacto. Entonces, voy a hacerme abogado en Estados Unidos, ¿no? Pero no sabes hablar inglés, ¿no? O voy a ser abogado, ya soy abogado en México, entonces mejor me voy a ir a trabajar a Estados Unidos. Oye, eh, las leyes son diferentes, ¿sabías? ¿No? O sea, entonces, es justo eso, ¿no? Y es muy gracioso porque esta semana, precisamente esta semana, ¿no? Hice un entrenamiento de ágil para líderes, ¿no? De Agile para líderes. Y como me gusta comenzar el entrenamiento es, oiga, ¿qué es ágil? Deme su definición. Y obtengo 20 respuestas diferentes, ¿no? 10 respuestas. Igualito con Scrum, ¿no? Digo, oye, ¿qué es Scrum? ¿No? Y tengo muchas respuestas diferentes, ¿no? Y hace poco inclusive hice un video que dice, oigan, yo como Scrum Master, el título es así, yo como Scrum Master odio Scrum, ¿no? Y explico por qué. ¿Y qué es lo que pasa? Es que no nos ponemos no entendemos ni siquiera qué es Scrum, nos vamos corriendo a las juntas, a las prácticas, necesitamos estas 7 juntas, ¿no? Story points, ¿no? Y nos enfocamos mucho en esa parte de las prácticas y no gastamos nada de tiempo en el fundamento, ¿no? En de qué se trata esto. Porque al último, a mí como me gusta definir qué es ágil, ¿no? Es un mindset, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, si te digo ágil, te digo Mexitester, ¿no? Ágil es una manera de pensar, ¿no? Un mindset. Entonces, es como decir, pues me estás contestando que es un buzzword, ¿no? Una palabra supercargada con otra más ambigua que no tiene sentido, ¿no? Entonces, es justo eso, ¿no? Hay cierta confusión. Yo digo, bueno, no. Entonces, pero bueno, ¿cómo te explico qué es un mindset, no? Entonces digo, mira, esto se describe con valores y principios, ¿no? Y luego les vuelvo a preguntar, ¿qué es un valor y qué es un principio? ¿Y por qué todas estas metodologías ágiles tienen valores y principios? Todas. Kanban, Scrum, tienen los pilares, valores y demás. Nadie sabe, ¿no? Entonces, sigo con esta pregunta, ¿no? Porque te estoy definiendo que Agile es un mindset, ¿no? Entonces, ¿qué rayos es un mindset? Bueno, un mindset lo podemos describir con valores y principios y todas esas metodologías los tienen y me detengo ahí y digo, oigan, ¿qué es un valor y qué es un principio? Y otra vez, o sea, más ambigüedad, ¿no? O sea, entonces Ujú. agarramos esos niveles y hasta que les digo, mira, los valores, ¿no? Es cómo nos comportamos. Tiene que ver con el comportamiento que uno tiene como persona y los principios son cómo actuamos, ¿no? Acciones que hacemos nosotros. Entonces, Excelente. estas acciones van a estar alineadas con este comportamiento, ¿no? Y en Ágil, ¿sí? Tenemos estos valores que están descritos en el Agile Manifesto, esas 4 líneas que todos debemos de haber visto en algún momento, ¿no? Y atrás de eso, bueno, ¿cómo seguimos este comportamiento? Le das clic ahí abajo y ve los 12 principios, ¿no? Y, Ujú. y, y los lees y dices, ok, entonces, si tú estás actuando de esa manera y te estás comportando de esa manera, eso es ser ágil, ¿no? Esa es la mentalidad que tú tienes que hacer, ¿sí? Con esa mentalidad, si tú lo entiendes, la comprendes y la sabes adaptar, ¿no? Entonces, ya no importa el framework. O sea, tú vas a poder escoger, vas a poder agarrar Scrum, vas a poder agarrar Kanban, vas a poder ir a agarrar Scala y el framework, y con esa mentalidad tú vas a hacer que esas cosas funcionen. Pero si tú vienes, lo que pasa muy seguramente con ese cliente y lo que pasa con muchos es que,
oye, yo soy gerente, yo soy jefe, he trabajado en esta empresa muchos años y he hecho las cosas de esta manera y hemos tenido éxito. Bueno, me dicen que esta onda de Scrum la tenemos que hacer, lo hago y vengo con ese mindset y aplico Scrum. Entonces vas a hacer un infierno con Scrum, ¿no? Vas a hacer un infierno. Entonces, si tú me preguntas también, ¿cuál es la mejor metodología ágil? ¿No? Es una, ¿cuál? Y cuando me hacen esa pregunta, mi respuesta es sí. O sea, Justo iba a esa pregunta. ¿cuál es la mejor metodología? Entonces, mi respuesta es sí, ¿no? Ujú. ¿Cómo, no? Entonces le digo, sí, le digo, es que yo he visto Scrum triunfar y ser lo mejor, he visto Kanban triunfar y ser lo mejor, he visto, por ejemplo, ahorita hay un montón de odio contra Skill Agile Framework, ¿no? Porque Ujú. tiene un montón de juntas y cosas así. Y yo lo he visto triunfar y cómo es una belleza, ¿no? Y también he visto Skill Agile Framework mega fallar, he visto Scrum, ¿sí? Ser un infierno, he visto Kanban ser lo mismo, ¿no? Entonces, ese es el asunto, Gil. No gastamos nada de tiempo en tener esos fundamentos y a lo mejor no nos lo están explicando tampoco, ¿no? Nadie se pone a decir, oigan, este es el comportamiento que debemos de tener, ¿no? Entonces, Claro. se vas luego a hacer lo que le llamamos ser ágil, no, doing agile instead of being agile, ¿no? Entonces, como a estar haciéndolo en lugar de serlo que en español suena como la Es misma raro. palabra, ahora que lo pienso, ¿no? No lo había traducido, es que siempre es en inglés todo. Sí. Pero entonces, ese es el punto, ¿no? Entonces, no es culpa de Agile, no es culpa del manifiesto, no es culpa de cómo se enseñó, o simplemente, ¿no? Es que somos personas muy ocupadas, todos los clientes siempre están deprisa, entonces agarramos las prácticas y vamos aprendiendo sobre la marcha Sobre la marcha. y eso necesariamente no necesariamente es algo malo, pero sin embargo, ahí es donde ya tiene sentido algo como esto que tengo yo aquí, ¿no? Esta onda del Agile Coach, ¿no? Esa Ujú. es tal vez la diferencia, ¿no? Sí. Que entra alguien que no va a hacer las cosas por ti, ¿sí? Yo como Agile Coach no vengo a ser tu Scrum Master, ¿sí? No vengo a organizar y mandar meetings, ¿no? Yo vengo a enseñarte a ti, a coachearte a ti, ¿no? Si veo que está haciendo algo más, lo platicamos y lo vas mejorando para que tú mismo hagas los cambios y todo mejore, ¿no? Ujú. Entonces, la responsabilidad no está en el coach, sino está en el cliente y esa es la manera como que de arreglarlo. Pero esa es la clave que yo veo aquí y es muy común y a mí me desespera que Claro. 20 años después, ¿no? O sea, seguimos con el mismo slide de, oigan, estos son los 4 principios y déjenme, se los explico otra vez porque Y yo ahora tuve una experiencia cuando fui a Colombia. Esta empresa estaba implementando o adaptando, venían de un modelo tradicional, waterfall. Ellos ya estaban en transición de implementar lo que era ágil y estaban usando Kanban en ese proyecto. Estaban entrenando a personas para que fueran los que siguen. No sé si Kanban tengan así como un Scrum Master el rol, no sé, la verdad, no. puede haber un Kanban coaches. Pero había un Agile Coach. Este Agile Coach, como dices, no era el que estaba en las juntas con nosotros, sino que cuando nos sentíamos perdidos como equipo, él nos apoyaba y nos decía, a ver, vamos desde atrás otra vez, porque creo que nos estamos perdiendo. ¿Cuál es el objetivo del sprint? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y eso se me hacía, esa es la otra parte, que se me hace muy padre de ser un Agile Coach. Y aquí vienen dos preguntas. La primera es, ¿por qué cada que alguien dice agilismo o ágil muere un Agile Coach? ¿O por qué se enojan tanto? Y la otra es, ¿cuáles son las actividades ya específicas de un Agile Coach? Bueno, no entendí bien la primera pregunta. No me suena. No te ha tocado casi siempre en ese equipo bueno, y en otras partes que cuando dices agilismo, se enojan así como que no, es que no, o que dices hay que ser o ágil, como que hay una diferencia que todavía ni siquiera yo abstraigo porque se enojan, o sea, y no fue nada más ahí, fue en otras empresas donde incluso, no, es que no, agilismo no es, ¿no? O sea, pues decía, yo cada que digo ágil, allá el coach se muere, ya te llevamos Ya, como 3 güeyes muertos. Entonces, pero yo tampoco entendí, dije, a lo mejor Rubén claro. pudiera decirnos. No, claro, bueno,
lo que me suena es que ágil ya es una palabra muy cargada. Tiene mala fama al final de cuentas, ¿no? Ok. Entonces, es una palabra con tanto ruido, ¿no? Que con tanto peso y con tantas, o sea, cuando yo, y déjame lo hago, lo hago todavía peor, ¿no? Te voy a decir, transformación ágil, ¿no? Es peor todavía, ¿no? ¿Por qué? Porque yo ahora con los nuevas personas, con los equipos que me intentan, no, vamos a hacer esta transformación ágil y prácticamente ya todo el mundo dice, sí, otra, ¿no? Esta es la cuarta, ¿no? Me ha tocado, Cuarta. Rubén, esta es la cuarta. Cada vez que cambian de jefe, que no, que cambian de CEO, de CIO o algo así, viene otra transformación ágil y falla, ¿no? Y falla. Entonces, hay toda esa carga emocional al grado de que a mí me tocó en un proyecto de que ya no digas la palabra ágil, ¿no? Ya no lo digas. Ahora vamos a llamarle New Ways of Working. Ways of Working, ¿no? Y yo, ay, pues no seas güey, ¿no? Sí, sí, sí. Y para mí, personalmente, para mí, eso está mal, ¿no? O sea, hay que llamar las cosas como son. Claro. Yo sí digo transformación ágil. Y voy a decirles que es ágil y lo primero que tú tienes que saber es cómo evaluar si algo es ágil o no. ¿Cómo? Si está de acuerdo a esos valores y principios que dijimos ahorita. Es todo lo que necesitas, ¿no? Entonces yo creo que por ahí va ese estigma que hay, ¿no? Ya no lo llamamos, pero cuando empiezas a inventarte nombres, entonces otro nivel de complejidad, más confusión. Y a mí lo que me gusta es decir, oiga, les doy la explicación y que quien sea pueda googlear, ¿no? Y decir, a ver, ¿cuáles son las definiciones? O yo les digo cuáles son dónde ir a buscar, ¿no? Porque muchas veces ni siquiera saben cuál es la fuente de la verdad, ¿no? Entonces vayan y chequen, aquí está el manifiesto, léanlo y chequenlo y validen que yo no les estoy diciendo mentiras, ¿no? Pero si les empiezo a llamar New Ways of Working, pues intenta googlear eso, ¿no? Y no vas a saber. Si ahora no son Scrum Masters, ahora son Technical Project o Product Managers, ¿no? Entonces, pues más y más ruido. Entonces, creo que por ahí va el asunto, ¿no? ¿Y cuál era la otra pregunta, Maxito? La otra es, ¿cuáles son las actividades que tú como Agile Coach o cualquier Agile Coach desempeña en un equipo? Claro. Ah, pues es la respuesta, como todo buen consultor que soy, es depende, ¿no? Ok. Entonces, esa es la respuesta. Pero yo creo que el rol del Agile Coach es simplemente, no es como que parte de un equipo realmente, ¿no? O sea, no es necesariamente que tú seas miembro de un equipo o miembro de alguna área en particular. Uno cuando entra como Agile Coach, ¿no? Bueno, está en la parte de, somos como, ¿qué es un Agile Coach? Es como un unicornio en el coaching, ¿no? ¿Alguna vez has, consultado, platicado con unos coaches de vida? ¿O de esos coaches de vida, de casualidad te suena o no? Estos motivadores, ¿no? Tú puedes Bueno, todo, los que dan en YouTube, bueno, los que he visto, ¿no? entonces, De, ajá, la idea de un coach, ¿no? De un coach profesional de vida es que cuando tú platicas, desespera un poquito a veces porque te hacen puras preguntas, ¿no? Todo lo que tú seas te lo regresan como pregunta. mm, Porque la idea de un coach es que tú solo, tienes el conocimiento, ¿no? O sea, tú mismo llegas a las conclusiones y te saca. Entonces, a veces tú le haces preguntas concretas y te sacan la vuelta. ¿Y por qué piensas eso, no? Como psicólogo. Entonces, claro. nosotros como Agile Coach no es tanto así, ¿no? Ah, bueno, Porque está la otra parte, ¿no? La de Agile. Entonces, un buen Agile Coach va a tener experiencia suficiente, ¿no? Ujú. En todo el mundo ágil, en diferentes frameworks, metodologías, industrias, ¿no? Entonces, tienes que tener un amplio, digamos, serie de fallos, podría decirlo, ¿no? Entonces, cuando tú llegas a una empresa, sí vas a darles respuestas, ¿no? Sí les vas a ayudar en muchas cosas o vas a decidir dónde es bueno dejarlos fallar, como aquel mentor que yo tuve que me dejó borrar una base de datos, porque después de eso nunca lo volví a hacer, ¿no? Si me hubiera dicho, probablemente lo hubiera, Entonces, cuando nosotros entramos a platicar con un cliente, con una empresa, lo primero que tenemos que hacer es, oye, vamos a hacer contrato entre tú y yo, ¿no? O sea, ¿de qué se trata este coacheo? Va a ser a nivel empresa, a nivel organización, a nivel equipo, ¿no? Entonces, ¿por dónde quieres que entremos, no? O sea, ¿por dónde empezamos a hacer esa relación? Entonces, el Agile Coach, pues va a ser realmente, depende, ¿no? O sea, depende de la necesidad.
Si no saben, pues vas a entrar, por ejemplo, yo lo que hago es, me gusta entender el end-to-end, ¿no? Desde inicio, desde que pide algo el cliente y quién es el cliente, qué es lo que necesita, ¿no? A entender todo lo que le llamamos el value stream hasta que se entrega y se hace el deploy en producción, entender todo ese flujo, ¿no? Y empezar a ver, pues, dónde están los bloqueos, dónde nos estamos atorando y cómo utilizamos, pues, ya dependiendo del problema, ¿no? El problema son los equipos, vamos y les enseñamos Scrum, vamos, les enseñamos Kanban, ¿no? O vamos y empezamos a hacer preguntas incómodas, o a veces toca hacer así un poco mandón, ¿no? Decir, oiga, no, o sea, definitivamente, ¿por qué? Me hacen preguntas, ¿no? ¿Por qué no puedo tener? Es que es imposible tener esta junta en 15 minutos, ¿no? El daily. Y Ajá. yo digo, pues, ¿por qué es imposible? Y luego, pues es que somos 33, ¿no? Sí. Bueno, es otro problema, no, entonces, es otro problema, ¿no? Sí. Entonces, ¿cuáles van a ser las actividades? O sea, va a depender mucho, nosotros tenemos que adaptarnos, ¿no? Porque no hay un rol. A veces vas a entrar y sí, puede que seas el Scrum Master, ¿no? Puede que seas el Delivery Manager, puede que seas un coach y estés ahí para responder preguntas y lo que sea mayor, urgente. Entonces, el objetivo al final, depende mucho, pero la idea es cómo crear no solo la agilidad en los equipos, pero la agilidad a nivel negocio, ¿no? El business agility. Entonces, es una de las maneras o del tipo de cosas que hacemos, ¿no? Entonces, cuando ya fuimos Scrum Masters y ya vimos que el equipo está bien, como te comentaba ahorita, entonces volteamos hacia el otro lado y qué pasa con el resto de empresa, ¿no? Entonces, Ujú. eso es lo que para mí hace un Agile Coach. Pero el último, pues no hay, o sea, depende de cada empresa y situación, ¿no? Excelente. Rubén, tú qué tips le darías a quien quisiera empezar con este camino, este rol? ¿Cómo podría, qué debería saber o qué no debería enfocarse? ¿Cuál es tu opinión al respecto para ser alguien en Agile Coach? Em, Para hacer, yo creo que, bueno, depende de dónde estés, digamos, en este tiempo, en tu carrera, ¿no? O sea, Ujú. en qué experiencia tengas, porque lo que va a ser más valioso para ti como Agile Coach es cambiar de proyectos, ver diferentes empresas, ver diferentes organizaciones, ¿no? Cuando está uno centrado solo en la misma burbuja, como a mí me pasaba, con esa maquiladora, ¿no? No vas a poder tener perspectiva, ¿no? No vas a poder ser objetivo y necesita uno cierta experiencia. Lo mismo pasan con roles como Solution Architect, por ejemplo. O sea, necesitan experimentar, necesitan ver diferentes tecnologías. Necesitan, por ahí yo vi una guía que decía, hey, cada 6 meses debes de estar cambiando de cliente o de proyecto, porque eso es lo que te va a ayudar, ¿no? O sea, perspectiva, experiencia en diferentes roles, en diferentes situaciones y estar con distintos equipos. Entonces, dependiendo de dónde vayas en tu camino, yo diría que comienza, bueno, lo más sencillo, siendo prácticos, ¿no? Sí. Comienza con el Scrum Master, ¿no? O sea, comienza con ese rol, porque por más que no me guste para mí o que para mí ya no sea como que suficiente, al final de cuentas, es donde vas a encontrar práctica y es la manera más fácil de entrar en este mundo de la agilidad, ¿no? Entonces, hazte Scrum Master si tienes la oportunidad de tomar el rol, así como lo hacíamos tú y yo, no necesariamente tiene que ser el título y tienes que Ujú. esperar a tener el título en la posición de Scrum Master, ¿no? Eso realmente es cierto, tú ya eres un desarrollador, un tester, ¿no? Eres parte de un equipo de desarrollo de software, o bueno, puede ser en cualquier otra área, no necesariamente de software. Comienza por ahí, comienza tomando, oye, pues yo voy a hacer el rol de Scrum Master, ¿no? Y comienzas a implementar Scrum. ¿Qué vas a hacer? Vas a ir a esa guía de Scrum, ¿no? Scrumguides.org, lo lees, lees la guía una vez, 2 veces, 3 veces, ¿no? Bajas el audiolibro, ¿no? Lo imprimes, porque vas a encontrar muchas de esas palabras ambiguas que vas a necesitar hacer. Eh, y si no les pasas por ahí mi video, que también hice una de la definición de Scrum, ¿no? Entonces, pero por ahí, ¿no? O sea, practicando. Si no tienes tanto la posibilidad de practicar y de todos modos quieres entrar, que claro que se lo recomiendo, porque al último también es una carrera lucrativa, ¿por qué no decirlo? Entonces ahí es donde los entrenamientos, ¿no? Te van a ayudar, ¿no? O sea, lo que no puedes tomar rápido con experiencia, lo tomas con teoría, ¿no? Entonces, sí, hay dos grandes
pedigrees, ¿no? El Scrum Alliance y el Scrum Doctor. Vete, a mí personalmente me gusta Scrum Doctor porque haces el examen y ya es de por vida, ¿no? Mm, No antes de estarles pagando. Entonces, ve, pero no hagas solo el examen. O sea, es que ese es un error porque Scrum en sí es fácil, ¿no? mm, Ágil es fácil, vas y lo lees, son 4 renglones y 12 y listo, ¿no? sí. Entonces, toma el curso, ¿no? El curso que te da el entrenador y sácale jugo del curso, hazle preguntas. Vas a tener a alguien con experiencia que ha visto todo eso y métele ahí tus dudas y lo que tú tengas, ¿no? O sea, sácale jugo al curso, pasa el examen y practica, ¿no? Esa es la mejor manera, digamos, como que empezar desde cero es practicando. Tómate el rol, hazlo, lee al mismo tiempo, pero mucha teoría te va a hacer daño también. O sea, necesitas Práctica. moverte de la teoría a la práctica, pero una práctica que funcione en el mundo real, ¿no? Entonces, Ujú. hasta que lo hagas es cuando conectas. Entonces, yo diría que es por ahí. Tú ya una vez que te haces, a mí me gusta decirle Master of Scrum, no Scrum Master, sino Master, ¿sí? Of Scrum, ¿sí? Vas a ver que en algún momento te va a empezar a quedar corto, ¿no? Tu equipo va a ser lo suficientemente eficiente, el framework te va a empezar como que a estorbar poquito, ¿no? Ujú. Dices, ya no necesito juntarme todos los días, o ya no necesito los sprints, ¿no? Es una de las cosas que empiezan a pasar cuando tienes un equipo ya de alto desempeño, ¿no? Y vas a empezar, ¿ahora qué hago? ¿Ahora cómo les ayudo? Ver las retrospectivas y están casi sin ideas bueno, Ujú. con una buena razón, ¿no? Porque Claro. pues ya todos van mejorando, ya no se esperan a la retrospectiva y demás. Entonces ya empiezas a echarle unos ojitos a Kanban o unos ojitos a SQLite al framework, ¿no? Entonces, pero al último para mí es experiencia. Buena, mala, éntrale al rol. Si en unos te dice, tienes que ser como project manager, bueno, toma ese puesto de project manager y hazlo ágil, ¿no? Hazlo que funcione y demuéstrales que va a ser mejor, ¿no? O sea, al último, el mindset nadie te lo va a quitar, ni el puesto, ni el rol, ni nada. Entonces, por ahí, entraría, Gil. Excelente, mi Rubén. Y bueno, ya nos comentaste un poquito de que tú tienes algo en internet. Quiero ahí decir que Rubén, desde que nos conocemos, yo creo que tenemos la misma, mismo gusto por enseñar, por mostrar lo poco, mucho, casi nada que sabemos. Y Rubén tiene un proyecto en YouTube que se llama Rubén Tena. Quisiera, Rubén, que por favor nos platiques qué es lo que vamos a poder nosotros encontrar en este nuevo proyecto que estás iniciando, que justamente tiene relación con estos temas que hemos estado hablando. Claro, sí, muchas gracias. Entonces, si ahí me buscan, es Rubén-Tena. Y es un proyecto muy nuevo, ¿no? O sea, hace semanas yo creo que lo comencé. Y precisamente, ¿de dónde sale? Pues de tener todas estas opiniones, ¿no? O sea, la verdad, a veces uno tiene tantas cosas que decir que dice, bueno, si los sigo haciendo en el mismo foro, pues se van a aburrir, ¿no? Porque soy yo. O sea, del tema que me pongas, pues tengo comentarios Ujú. y opiniones. Pero me gusta mucho porque la pregunta que me hiciste, ¿no? O sea, ¿por qué ágil está, pues se traducen ya en burocracia y por qué tiene? Ujú. Y justo ese es el punto, ¿no? Entonces, si ves, por ejemplo, los videos que en donde me he enfocado ahorita es precisamente por qué odio Scrum y explico Sí. qué es lo que está pasando, ¿no? Le llamo yo fake Scrum, ¿no? A esta onda falsa, ¿no? Y cómo mejorarlo, ¿no? Y dentro de mis recomendaciones es o no lo hagas, ¿no? O ve y macheteate y entiende la guía, esa es la fuente, o prueba Canva, ¿no? Ahí voy a eso. Pero mi idea con el proyecto es simplemente, o sea, empezar a, sí, usar las palabras, ¿no? El siguiente video que les recomiendo que vean se llama, bueno, ahí estoy trabajando en el título, pero es acerca de la transformación ágil, ¿no? Okey. ¿Cómo la haces? Ujú. Sin quitar, y eso, no lo voy a llamar nuevas maneras de trabajar, ni nada de eso. O sea, ¿cuáles son los componentes que tiene que haber, ¿no? Entonces, lo que me voy a encargarme en ese proyecto es enseñarle a la gente, ¿no? Tener estos comentarios, darle la perspectiva de qué es realmente la agilidad y cuál es el mejor framework también, ¿no? Es, no, Ahora pe- sí, pe- sí. sí, pero entonces tengo ahí, me gusta mucho esa frase que dice, en teoría no hay diferencia entre la teoría y la práctica, pero en la práctica sí.
¿no? Ujú. Entonces, y justo ese es como que mi lema, ¿no? Entonces bueno, ¿cómo movemos de la teoría a la práctica, pero a una práctica que sí funcione en el mundo real, ¿no? Claro. Entonces, por ahí, ¿cuál es el tono que voy a intentar y estoy aprendiendo, ¿no? A hacerlo es cómo es Scrum en la vida real, cómo son las Agile Transformation de una manera que funcionen en la vida real, ¿no? ¿Qué es el Scale Agile Framework por ahí fuera? Es mi video más feo que he hecho porque es el primero que hice, pero bueno, creo que la idea detrás se entiende y por ahí va el asunto. El segundo paso del proyecto, y lo van a ver también ahí en rubentena.com, ¿no? Ya aventándome comerciales buenos. Adelante, adelante. Este Es, espacio. ujú. También quiero tener todas esas bases, compartir todo, o sea, todas esas bases, la información va a estar ahí en los videos, pero también si quieres tomar un entrenamiento, en este momento yo puedo dar entrenamientos, por ejemplo, de Canva, ¿no? Y con certificación de Canva University y todo eso. Entonces, los entrenamientos los voy a tener con ese enfoque de líder, de liderazgo, de management, ¿no? Si tú quieres ser no solo un developer en un equipo, pero quieres ser el líder, ¿cómo tomo ventaja de Scrum, de Kanban, de Scale Agile Framework? ¿Cómo lo tomo para que me ayude a crecer a mí en mi carrera profesional, ¿no? Y entregar resultados a la empresa. ¿Cómo tú puedes ir y arreglar? Porque al último, también una de las razones por las que cambié, ¿no? De ser solo desarrollador o de solo ser Scrum Master a ser Agile Coach y de ser Agile Coach y enfocarme mucho en compartir información y entrenar, es porque veo que puedo impactar muchísimo más, ¿no? Si yo voy y hago un entrenamiento y en el entrenamiento hay 20 personas, tengo 20 líderes ahí, voy a tener mucho más impacto y vamos a poder deshacernos de esta antítesis de ágil, ¿no? En 20 empresas diferentes, en 20 proyectos diferentes. Entonces, por ahí va la idea de este conjunto, digamos, de proyectos. O sea, ¿cómo lo hacemos pues funcionar, ¿no? Claro. Otra Básicamente, prueba. característica que tiene tu canal es que lo estás haciendo en inglés, ¿verdad, Rubén? Sí, 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 sí. ¿Por qué Porque, decidiste? ujú, Ujú. claro, uno cuando, primero es porque yo estoy en Estados Unidos, ¿no? Es una de las principales razones. Y porque ahorita la mayoría de mis clientes, hablan inglés, ¿no? Entonces ellos están en Okey. inglés. Y yo me Ujú. encuentro explicando muchas veces, ¿no? Oye, esto es ágil, esto es Scrum, estos son los antipatrones. Y muchas de estas personas también me comenzaron a contactar y a seguir en LinkedIn, ¿no? Entonces, por eso mi comunicación. Y aparte para aprender y ejercitar el inglés, porque ya cuando te empiezas a escuchar muchas veces en inglés dices, Sí. ¿qué rayos, no? Entonces, por eso comencé con la plática y el canal y el contenido en inglés, porque sería muy irónico de mi parte decir, yo busco el valor al cliente, ¿no? Y mis clientes en este momento, ¿no? Las personas con las que trabajo y los equipos no hablan español, ¿no? Entonces, no me estoy enfocando en el valor de mis clientes, ¿no? Entonces, por eso Sí. por ahí va la prioridad, digamos, pero no, claro, o sea, yo antes de hacer mis primeros videos y material pensaba que era muy fácil, entonces dije, voy a lanzar el video en inglés y ya después hago otro en español y los combino, pero es una carga de trabajo Claro. increíble, ¿no? O sea, no es tan fácil, pero no, de hecho les aseguro, ¿no? Si aquí en tu video, ¿no? Si aquí ponen comentarios o entran a mi canal y me dicen, me gustó, hazlo en español, me interesaría, en los cursos, eso sí los puedo dar en inglés o en español, no hay problema, ¿no? Ujú. Este, si ustedes van y me dicen, quiero este material en español, me gusta, hay quórum en este momento, bueno, sigo el valor del cliente, ¿no? Escuchar a nuestros clientes, pero por ahí va, ¿no? Esta es la principal razón de por qué comencé con los temas en inglés. Ya ven, de todos modos, aquí abajito vamos a tener en la descripción las redes sociales de Rubén, el proyecto que tiene ya él en internet, la página que nos comenta ruben.tena, .com, y vamos a los comentarios que ustedes nos den sobre lo que Rubén está haciendo. Creo que es algo de valor, es algo que no siempre vemos, tal vez creemos como si estamos en un falso Scrum y necesitamos a alguien que nos oriente siempre, en cualquier cosa, y definitivamente para eso existen estas plataformas como la de Rube, como el Titan Institute, para darles una guía a ustedes, a los que no saben
cómo empezar o si ya empezaste, cómo seguir alguna ruta. Mi Rubén, no me queda nada más que agradecerte este tiempo, una excelente charla, un excelente tiempo que estuvimos platicando, nos diste un montón de información, de definiciones que ya la gente debería estar empezando a tomar de lo que dice Rubén, desde los qué es ágil, qué es los Scrum, qué son los valores, qué son los principios, cómo implementarlos, todo esto. Y recuerden ir también a su canal, tiene mucha información, va a estar haciendo más contenido y mientras más lo apoyemos, obviamente va a tener más tiempo para poder él mostrar más conocimiento, que definitivamente es algo que si lo tenemos. Y como dice, aunque no seas Scrum Master, aunque no quieres llegar a ese rol, el saberlo te va a dar más puntos siendo tester, siendo desarrollador. Van a saber que eres una persona capaz de adaptarte, como dijo en un inicio, y que tienes las habilidades necesarias para poder continuar. Con esto me despido, mi estimado Rubén, y decirles a todos que si no testeamos el código, lo vengaremos. Un saludcito, mi Rubén, antes de irnos. Saludcita ahí. Ahí pasó. No, ya me lo acabé. Fue muy ágil. Fue muy ágil esa parte. Vamos a todos. Bye, mi Rubén. Gracias, hasta luego.